Espero que estéis pasando... Uy, se me ha abierto un segundito. Aquí, ya. Eh, Decía que buenos días y que espero que estéis pasando, aunque estamos trabajando, que estéis pasando unos días por lo menos de más relax y bueno, que estén siendo fructíferos a pesar de que haya más gente sin trabajar que trabajando, pero bueno, por lo menos estamos haciendo cosas chulas. Hoy vamos a hablar de los niveles lógicos del pensamiento. Como sabéis, ay, vale. Como sabéis, esta conferencia está ya dentro del módulo de programación neurolingüística y muy brevemente voy a explicar lo que para mí es la programación neurolingüística, porque las sesiones que vamos a tener tanto hoy como el viernes día 30 versan sobre la programación neurolingüística y el coaching. Y bueno, John Grinder, que es uno de los fundadores de la programación neurolingüística, dice que el coaching es la PNL en acción, ¿no? Con esto quiero decir que realmente está muy ligada la programación neurolingüística y el coaching. El coaching, además de la pregunta, en ocasiones usa herramientas que aporta, por así decirlo, la programación neurolingüística. Me vais a perdonar que de vez en cuando tenga que toser porque estoy un poco acatarrado. Y deciros que la programación neurolingüística yo la entiendo como una forma de aprender. Como sabéis, tenemos tres vías o tres canales de aprendizaje, que es el canal kinestésico y el canal auditivo, y eso hace, cuando aprendemos por alguno de esos tres canales de aprendizaje, eso hace que nuestro cerebro se programe de una determinada manera. Y es de eso de lo que versa, sobre lo que versa la programación neurolingüística, la manera que tenemos las personas de aprender. Una vez que hemos aprendido algo, ese algo, el aprendizaje que sea, se queda archivado en nuestra memoria, en nuestro cerebro de una determinada forma. Y quedamos programados para tener reacciones y para actuar de determinada forma en base a esos aprendizajes. Con la programación neurolingüística lo que hacemos es detectar cuáles son esos aprendizajes, de qué forma hemos aprendido, de qué forma ha quedado archivado en nuestro cerebro y si hace falta, pues podemos modificarlo para que nos permitan o nos facilitan conseguir los objetivos que nos planteamos. Entonces, como os digo, por resumirlo en una frase, por así decirlo, la programación neurolingüística sería, al fin y al cabo, una forma de aprender o la forma en la que aprendemos los seres humanos. La programación neurolingüística, bueno, pues la crearon o la definieron, por así decirlo, dos personas, son John Greenlee y Bandler, que son bueno, dos profesores de universidad. En el temario tenéis de cómo aparece la programación neurolingüística y la historia, una breve historia de cómo se crea, aunque la persona que más ha desarrollado, o en forma de literatura también, y más herramientas ha desarrollado, es Robert Dilts. Y muchos de los aprendizajes, muchas de las cosas que hoy vamos a ver, de hecho el modelo de los niveles lógicos del pensamiento lo desarrolla Robert Dilts. Ya una vez hecha esta pequeña puntualización o presentación, vamos a pasar directamente a los niveles lógicos del pensamiento. El objetivo que nos planteamos, que me planteo en esta hora que vamos a pasar juntos, pues eso, facilitar cómo la aplicación de los niveles lógicos del pensamiento nos es útil a la hora de llevar a cabo procesos de coaching. Y también dar algunas muy pequeñas herramientas para el trabajo con creencias, con comportamientos en los procesos de coaching. A lo largo de la conferencia os haré referencia a algunos libros que me parece interesante, y además como ahora se acercan fechas de regalos, que si todavía tenéis tiempo de pedírselo a los reyes, pues que se lo
se lo podáis pedir. Entonces eso, a lo largo de la conferencia haré referencia a un par de libros o así, de manera que si os interesa el tema, pues podáis profundizar un poquito más. El contenido, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a empezar explicando qué son los niveles lógicos del pensamiento, y después vamos a ver 3 de los niveles principales. Cuando digo principales para el trabajo desde el coaching, que son los valores, las creencias y los comportamientos. Los niveles de lógicos del pensamiento es un modelo que, como os digo, lo desarrolla fundamentalmente Robert Dilts, y se basa principalmente en uno de los trabajos que hizo Bateson, que era un antropólogo, y escribió y desarrolló temas sobre el aprendizaje, los cambios y la comunicación. El modelo nos da pistas y guías para saber dónde realizar los cambios, de manera que realmente podamos conseguir lo que nos planteamos. Con el modelo de los niveles lógicos del pensamiento, en el coaching podemos descubrir dónde hay que hacer los cambios para que podamos realmente conseguir los objetivos. ¿De acuerdo? Quiero pararme aquí, porque esto no es solo teoría. Puede parecer algo muy teórico, puede ser algo incluso engorroso, pero me parece fundamental entender para qué nos sirve esto de los niveles lógicos del pensamiento a la hora de hacer nuestra tarea de coaches. Porque como Robert Dilts dice también en uno de sus libros, el coaching con C mayúscula se hace en unos niveles altos de los niveles lógicos del pensamiento, y el coaching con C minúscula se hace en los niveles más bajos de los niveles lógicos del pensamiento. Entonces, en ese sentido, en todo momento quiero que le veáis la practicidad a esto de los niveles lógicos, no solo a la teoría, que puede ser muy interesante, sino a cómo nosotros como coaches tenemos que trabajar con nuestros clientes, con los equipos o las personas, a la hora de descubrir dónde estas personas tienen que hacer los cambios. Sabemos que el coaching es cambio, sin cambio, sin acción no hay coaching, ¿vale? Para conseguir lo que nos planteamos, el estado deseado, que como vimos en su día, son los objetivos. Y también es importante conocerlo a la hora de comunicarnos. A la hora de comunicarnos como profesionales y también como personas. Luego os diré dos o tres cositas que usando y entendiendo los niveles lógicos del pensamiento podemos ver cómo llegar mejor a las personas. Ya os digo, en este caso no solo como coaches, sino también como individuos que queremos comunicarnos de la mejor manera posible, pues con las personas que nos relacionamos. ¿De acuerdo? Bueno, como siempre, al final de la conferencia, si tenéis alguna consulta, me la podéis hacer, y si no, la pasáis al curso y yo la respondo. La base que Robert Dilts hace en base, valga la redundancia, de los estudios de Bateson, es que dice que la vida de las personas y las organizaciones, porque es muy importante que todo lo que saber que todo lo que vamos a hablar se puede aplicar tanto a las personas como a las organizaciones, tanto a los equipos como a las empresas. De hecho, os animo que os pongáis o que penséis en ejemplos de vez en cuando yo hable de cosas de alguna empresa que conozcáis, vuestra institución, alguna empresa que conozcáis, equipos en los que trabajéis, y veáis, y a vosotros mismos también, y veáis cómo realmente lo que vamos a hablar se puede aplicar tanto a las personas como a los equipos o organizaciones, empresas, o al fin y al cabo al conjunto de dos o más personas, que se desarrollan en un sistema, se organiza en base a, dice que la vida de las personas y organizaciones se desarrollan en un sistema que se organiza en base a una variedad de niveles que abarcan desde el entorno hasta el nivel de la identidad, pasando por los comportamientos, las capacidades, las creencias y los valores. Eso, en definitiva, son los niveles lógicos que vamos a ver ahora. Aquí voy a hacer una apreciación. Si ponéis niveles lógicos del pensamiento en Google, no sé cuántas entradas saldrán, pero sí sé
con seguridad que en algunos sitios veréis que hay 7 niveles y en otros veréis que hay 6. Y también estoy seguro que en alguna de la literatura que podáis leer, de hecho el Robert Dilts habla, por ejemplo, que la 4 y la 5 son las mismas en algunas ocasiones y en otras no. También veréis que hay otro nivel que se habla de lo transpersonal, de lo espiritual. Yo lo he sacado queriendo de la conferencia porque me parece que desde el coaching no es tan importante o no podemos, o yo no lo hago, no lo veo útil o tan útil, ¿vale? Pero quien lo vea útil que lo utilice, trabajar el aspecto espiritual desde el coaching. Por eso yo lo he sacado deliberadamente, de manera que, por un lado, lo que hago es eliminar de la explicación, no de los niveles, porque los niveles no los he creado yo, los ha creado Robert Dilts, pero sí de la explicación, eliminar todo lo que tiene que ver con lo transpersonal, con lo espiritual, porque bajo mi punto de vista no es trabajable desde el coaching, ¿de acuerdo? Y después os explicaré por qué a veces se juntan los dos niveles, el 4 y el 5, pero eso lo haré cuando lo exprese, cuando lo cuente más detenidamente. Bueno, estos son los 6 niveles lógicos del pensamiento, y esto es lo que Robert Dilts dice, que todo aprendizaje y todas las relaciones que tenemos, tanto con nosotros mismos como con los demás, se ordena en 6 niveles. Estos 6 niveles son los siguientes. El primero es el ambiente, ¿de acuerdo? El ambiente en donde nos desarrollamos. El segundo son los comportamientos que tenemos en un ambiente determinado. El tercer nivel son las capacidades que tenemos para comportarnos de una determinada forma en un ambiente, ¿de acuerdo? Después están las creencias que nos hacen tener unas capacidades o ser conscientes de unas capacidades para comportarnos en un ambiente determinado, los valores, que son los que nos guían a la hora de realizar cualquier cuestión que haya en nuestra vida, y por último la identidad que vendría a ser el conjunto de los otros 5 valores. Ahora los vamos a explicar detenidamente, pero me parece interesante saber o recalcar aquí que cuando hablábamos antes del coaching con C mayúscula y el coaching con C minúscula, y es que el coaching con C mayúscula es cuando se trabaja en los niveles 4, 5 y 6, y el coaching con C minúscula es el que se trabaja en los niveles 3, 2 y 1. ¿De acuerdo? Luego voy a poner algún ejemplo y lo vais a entender, o por lo menos creo que va a ser más fácil de comprender. El primer nivel, el nivel básico, el del ambiente. Este nivel lo que viene a decir es que nos desarrollamos en un entorno. Todas las personas, todos los equipos, todas las organizaciones nos desarrollamos en un entorno, bien sea en la familia, si estamos hablando de individuos, amigos, en el colegio si estamos hablando de críos pequeños, en la empresa ya de adultos, en una ciudad, en un momento histórico dado. Todo eso en donde nos desarrollamos es el ambiente. Y es muy importante entender que el ambiente, queramos o no queramos, nos influye. Y también es muy importante entender que el ambiente donde nosotros influimos, al ambiente donde nos desarrollamos. ¿De acuerdo? Entonces, desde que nacemos, nos estamos relacionando con todo lo que nos rodea. Y de ese ambiente estamos continuamente aprendiendo, ya sea por el canal visual, el auditivo o el kinestésico. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender que todas las personas, aunque parezca de perogrullo, pero es así, por eso quiero hablar de la importancia de entender que todas las personas estamos, en cierta forma, condicionados por el ambiente en donde vivimos, aunque sea en el momento histórico. Pero no es lo mismo vivir en el siglo XXI, como vivimos ahora, que vivir hace 10 siglos. Pues desde ese punto de vista es importante entender cómo las personas principalmente cómo las personas nos relacionamos y aprendemos
del entorno y de las demás personas. En el coaching nos dirigimos a este nivel cuando hacemos una pregunta del tipo, y ahora que os voy a dar 10 segunditos para que reflexionéis. Pensad, porque sabéis que la herramienta básica del coaching es la pregunta, pensad qué tipo de pregunta hacemos cuando vamos a hablar sobre el ambiente. ¿Vale? Os doy unos segunditos. Bueno, pues cuando hacemos preguntas del cuándo, dónde o con quién, cuando a un cliente le preguntamos sobre cuándo, dónde o con quién tal cosa, a un cliente, a un equipo, a un usuario, le preguntamos estas cuestiones, estamos siempre preguntándole sobre el ambiente. Es importante entender que estas preguntas suelen ser informativas, no suelen ser preguntas láser o preguntas poderosas. Por eso hablábamos también del coaching con C minúscula. Pues estas preguntas son importantes conocerlas, son importantes hacerlas, pero es importante entender que sobre todo nos están dando información, ¿de acuerdo? Cuando preguntamos sobre el cuándo, el dónde o el con quién, etcétera, estamos preguntando sobre el ambiente. El siguiente nivel es el del comportamiento y es el nivel de la acción, de la manera de proceder de las personas en relación con su entorno del ambiente, de los actos reflejos, de los hábitos, ¿de acuerdo? Los comportamientos, por su naturaleza, pueden ser conscientes o inconscientes. Hay comportamientos que hacemos de manera inconsciente, voluntarios o involuntarios, públicos o privados, ¿de acuerdo? Y en el coaching, os voy a dar ahora otros segunditos. En el coaching nos dirigimos a este nivel cuando hacemos preguntas del tipo pues sobre todo cuando preguntamos qué es lo que haces, qué haces para conseguir tal cosa. Este tipo de preguntas las solemos usar cuando estamos hablando de la realidad, ¿de acuerdo? Cuando una vez que hemos establecido el objetivo, hablamos de la realidad de las personas en el Grow, hablamos de la realidad y también hablamos de la acción. Fijaros que cuando llegamos a la W estamos hablando de la acción, de qué es lo que vas a hacer, qué es lo que te ha impedido. Eso sería, por ejemplo, para analizar la realidad. ¿Qué más puedes hacer para las opciones cuando estamos en la O del Grow? Pero sobre todo para marcarse el plan de acción y para marcarse o para analizar la realidad, ¿de acuerdo? El siguiente nivel nos lleva a las capacidades. Cuando hablamos de capacidades nos estamos refiriendo, nos estamos en el nivel en donde situamos a nuestros recursos, las competencias y estrategias, los programas mentales, las cualidades, las emociones. Cuando hablamos de capacidades, principalmente estamos hablando de estrategias para hacer las cosas. Es el nivel donde encontramos la dirección y el sentido de nuestros comportamientos. Fijaros, aunque luego lo explicaré y hablaré de las tres normas, por así decirlo, que tiene este sistema, los niveles superiores lo que hacen es ordenar el nivel inmediatamente inferior. Entonces, yo me voy a comportar en función de las capacidades que yo tenga. Y es cierto que desde el coaching podemos trabajar las capacidades, pero cuando trabajamos las capacidades generalmente estamos hablando pues eso de recursos, de estrategias, estamos hablando, por así decirlo, de cosas que se pueden adquirir con más o menos tiempo, pero que se pueden adquirir. Solo dependería del querer hacerlo de las personas. Cuando preguntamos en este nivel en el coaching, pues hablamos principalmente de hacer preguntas de cómo haces, cómo puedes hacerlo, qué habilidades tienes, qué es lo que te falta, qué podrías necesitar. Cuando hablamos de capacidades, lo que estamos preguntándole es
hacemos las preguntas en este nivel, lo hacemos de forma que el coachee, perdón, el cliente, el equipo, pueda entender qué son las cosas que necesita, cuáles son las capacidades que necesitan, ojo, las capacidades que pueden ser adquiridas, ¿eh? Esto es muy importante. Por eso os decía que cuando trabajamos sobre este nivel, podemos hablar de cosas que pueden ser adquiridas por los clientes, ya sean personas o equipos. Porque, como os decía antes, es muy importante entender que todo esto que estamos hablando de las personas ocurre también en los equipos. Los equipos tienen capacidades, tienen recursos, tienen competencias, tienen estrategias para algunas cosas y para otras las tienen que adquirir, ¿de acuerdo? Y cuando trabajamos, cuando preguntamos con equipos o con personas sobre cómo vas a hacer tal cosa, cómo puedes conseguirlo, qué es lo que puedes hacer, y nos dicen qué es lo que necesitan, estamos preguntando sobre las capacidades. Ahora vamos a entrar en terreno de C mayúscula, ¿vale? Aunque las capacidades están ahí en medio entre la C minúscula y la C mayúscula, sobre todo cuando son capacidades o recursos como podrían ser la autoestima o podrían ser la seguridad, estas cuestiones que son capacidades que podemos trabajar desde el coaching, y esto sí sería C mayúscula, también habría algunas cuestiones que serían C minúscula, en el sentido de que serían cuestiones que se pueden aprender, pues ya sea estudiando, ya sea practicando, o lo que sea. Entonces, el nivel 3 de la capacidad está entre medio, en la línea, por así decirlo, que separa el coaching con C mayúscula, que es el que ataja bien, o el que ataca bien a las necesidades que tiene el cliente, y el coaching con C minúscula, que es el coaching que mueve menos porque consigue menos cambios. Entonces, cuando hablamos ya del nivel 4 de las creencias, vamos a hablar de que las creencias son aquellas leyes, y entre comillas leyes, porque son cosas que nosotros mismos nos dictamos a nivel consciente o inconsciente. Y son leyes, son generalizaciones, como veremos más adelante que dice Robert Dill, son generalizaciones que hacemos tanto nuestras como de los demás, del mundo en general. También veremos ya en la próxima conferencia sobre el metamodelado y de cómo en nuestros discursos, en nuestras conversaciones, hacemos generalizaciones que lo que hacen son lleva a aflorar las creencias que tenemos. Son generalizaciones de nuestras acciones, de lo que hacemos o proyectamos a hacer. Apoyan o inhiben las capacidades y acciones que tenemos. Cuando yo creo tal cosa, me creo capaz de conseguirlo. Y cuando creo que no soy capaz, como veremos también más adelante, me doy cuenta, cuando creo que no soy capaz, me diré que no tengo esas capacidades para llevar a cabo los comportamientos. Pero lo más importante en este punto es entender que son leyes. Cuando digo leyes, me refiero a que son cuestiones que nos creemos, y que para nosotros, para los equipos, son cuestiones que sí o sí vamos a cumplir, pero ojo, que nos dictamos nosotros a nivel consciente o inconsciente, pero que somos nosotros los que nos dictamos. ¿De acuerdo? El coaching, aquí cuando nos dirigimos a este nivel, preguntamos una pregunta que es un poco tabú en el mundo del coaching, que es preguntar ¿por qué? Como sabéis, en el coaching se pregunta muy pocas veces por qué. Alguna vez hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero mientras menos mejor. ¿Por qué? Pues, valga la redundancia, porque generalmente cuando preguntamos el por qué nos va a llevar a un juicio, o nos va a llevar a un por qué sí o un por qué no, o porque todo el mundo lo sabe, o porque, ¿de acuerdo? Entonces, cuando preguntamos en el nivel de las creencias, preguntamos el por qué, pero las creencias actúan de tal forma que podemos autoconvencernos, que estamos autoconvencidos de que las cosas que nos estamos diciendo son realidad. Aquí cuenta una anécdota Robert Dill
en uno de los libros, y si lo apuntáis, aunque luego lo pasaré para que os lo cuelguen en la, vamos, el título, para que os cuelguen el título del libro en la plataforma, que es Cómo cambiar creencias con PNL, de Robert Dill. En este libro habla de una anécdota de una persona que está en un con un psiquiatra, y esta persona se cree que está muerta, y está, bueno, pues hablando sobre que él está muerto y hablando del discurso desde una persona que se cree que está convencida de que está muerta, ¿no? Y tú hazle entender a una persona que se cree que está muerta que está viva, porque el simple hecho de hablar ya indicaría que está vivo. Pero bueno, son tan fuertes las creencias que este paciente con el psiquiatra estaba hablando que estaba muerto. Entonces, al psiquiatra se le ocurre preguntarle que si, le pregunta al paciente que si por las personas que están muertas corre la sangre. Y esta persona dice que no, que eso es una tontería, que cómo va a ser que por una persona muerta bueno, pues que corra la sangre por su interior. Entonces coge el psiquiatra y le pincha un dedo y ve que empieza a sangrar. ¿Y sabéis lo que dijo el paciente? Pues dijo, pues sí, resulta que sí, que por las personas muertas también fluye la sangre. Entonces, romper una creencia poniendo frente a frente a la persona, frente a la creencia, es muy difícil conseguirlo. Es importante entender que las creencias hay que cambiarlas, pero no las vamos a cambiar nosotros. Los coaches no vamos a cambiar nunca. Los coaches vamos a propiciar que esas creencias las cambien, ya sean los equipos o las personas. ¿De acuerdo? Y lo vamos a hacer a través de, o bien de preguntas, o bien a través de herramientas de programación neurolingüística. Entonces, es mejor preguntarle cómo lo sabe, quién te lo ha dicho. Entonces, a partir de ahí empiezas a, a, a hacer consciente al cliente, al equipo, de dónde vienen esas creencias. Porque fijaros eh, que ahí empieza a cuestionárselo. ¿Cómo lo sabes? Es que este equipo es tal, ¿cómo lo sabes? Recordaros que también os decía a la hora de hacer los objetivos, que había una coletilla que siempre tendríamos que hacer, sobre todo cuando es un sí o un no, porque fijaros que si se pregunta por qué, nos pueden decir porque sí o por qué no. Pues la siguiente pregunta sería, ¿cómo lo sabes que es que sí? ¿O cómo lo sabes que es que no? ¿Quién te lo ha dicho? ¿De acuerdo? Y pasamos al nivel superior, que es el de los valores. Entender la importancia de los valores en nuestra vida es de principal importancia, sobre todo, bueno, además de para conocernos a nosotros mismos, para conocer los clientes, porque al final los valores son los rectores de nuestra vida, eh, es la guía de nuestra vida. Los valores que tenemos como personas y como equipo es lo que al final nos guía en todo lo que hacemos. Son, como metáfora, nos vale entender que son las señales de tráfico con las que circulamos en el camino de la vida. Cuando se pone en verde, porque está alineado con nuestros valores, lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo. Y si se pone en rojo, vamos a parar. Eso, tenerlo por seguro. Y muchas veces cuando conocemos y comprendemos, o más bien conocemos, porque comprenderlo no tenemos por qué hacerlo, al ser el coaching un proceso no directivo y libre de juicio. Cuando conocemos los valores del coachee, del cliente o del equipo, y sobre todo les hacemos conscientes a ellos, hacemos que hagan conscientes esos valores, muchas veces el trabajo se nos facilita mucho, porque el cliente empieza a entender las cosas, empieza a comprender por qué tiene esas creencias, por qué actúa de la forma que actúa, por qué se desenvuelve en el ambiente que se desenvuelve, ¿de acuerdo? Nos van a dar o no permiso y nos van a motivar o no para hacer determinadas acciones. Los valores son los que nos dan permiso, son como los papás y las mamás de los niños, pues nuestros valores son los que nos dan o no nos dan permiso a la hora de hacer las cosas, incluso a la hora de plantearnos un objetivo. ¿Qué preguntamos cuando
lo hacemos desde el coaching, que cuál es la pregunta básica cuando nos dirigimos a los valores. Pues la pregunta estrella del coaching, que como sabéis todo, es el para qué. ¿Para qué haces tal cosa? ¿Para qué quieres conseguir ese objetivo? ¿Para qué te sirve lo que estás haciendo? ¿De qué? Bueno, sí, ¿para qué te sirve? Esa es la pregunta base, porque cuando nos dirigimos a los valores empezamos a entender las cosas. Luego, como lo vamos a desarrollar, pondré algún ejemplo que creo que nos puede dar un poco de luz sobre este asunto para entender por qué son los valores lo que realmente nos guían. Luego lo vamos a desarrollar un poquito más. Entonces, por último tenemos la identidad, que al fin y al cabo es el conjunto de todo lo demás. En lo más alto de la pirámide, de los niveles, está el quién soy, la identidad, y al final, ¿quién soy? Soy pues todas mis creencias, todos mis valores, todo aquello que hago, todo aquello en donde me desenvuelvo, que es lo que queremos hacer en nuestra vida. Al final es el conjunto de todo. Y el conjunto de todo es lo que está arriba porque lo engloba todo. Y si siguiéramos, ya esto lo conectaríamos con el nivel extra espiritual, o de otra forma que le llaman el espiritual, el nivel espiritual. Entonces, fijaros que cuando hablamos desde el coaching, cuando hacemos este tipo de preguntas, es quién eres. ¿Tú quién quieres ser o quién eres? Y ahí nos definen todas las personas, todos los que soy. Una de las cosas que me llama mucho la atención cuando trabajo con personas o en equipo y quién eres. Y lo primero que me dice es la persona es el nombre. Y yo digo, no, ese es tu nombre. Yo te estoy preguntando que tú quién eres. O yo os estoy preguntando que ustedes quiénes sois. Acordaros que para que hubiera un equipo hablábamos que tenía que tener identidad, un nombre, una historia. ¿Vale? Pues, ¿ustedes quiénes sois? Pues somos el equipo de ventas de tal cosa, o somos el equipo... No, pero eso es mucho más. Y ahí es ahí cuando nos hacemos también conscientes, somos capaces de entender cuáles son todo el conjunto de cosas en que en realidad somos. Cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros comportamientos, en dónde nos movemos. ¿De acuerdo? Porque la identidad es mucho más que un nombre. Y os animo a que hagáis la prueba. Generalmente, tanto con los equipos como con las personas, cuando se le pregunta quién eres, no, lo primero que nos van a decir es el nombre. Y es una actividad chula poder preguntar continuamente, no, ese es tu nombre, te estoy preguntando que quién eres. Pues soy una persona que tarda vale, por eso y seguir preguntando. Preguntar como 10 o 12 veces a una misma persona quién eres le hace entender casi generalmente todos los demás niveles que tiene, porque lo vas desgranando. Y preguntarle quién eres, ese no, ese es tu nombre, te estoy preguntando quién eres, pues soy una persona y empieza a definirse. Yo esto también lo he usado con personas que preparan una entrevista de trabajo, por ejemplo, y generalmente cuando nos preguntan en una entrevista de trabajo, cuéntame un poco de ti, lo primero que decimos es la profesión, decimos tal cosa. Yo siempre animo a que empiecen a hablar desde arriba de la pirámide para abajo, porque eso da realmente la información interesante de las personas. Cuando empezamos a identificarnos por quiénes somos y empezamos a hablar de nuestros valores. Pues como mi valor es la honestidad, creo que la forma de trabajar idónea es esta y por eso actúo, o por eso me he preparado para tales cuestiones, por eso actúo de tal otra. En vez de decir quién soy, pues yo soy Álvaro, soy coach y hago esto, esto y esto, pues explicar qué es lo que a mí me hace, cuáles son los valores que a mí me promueven ser coach y para qué lo hago.
bajo qué puntos de vista me he formado, entonces el discurso es mucho más coherente y sobre todo da mucha más información y diferencia de los demás. Entonces, como os digo, este último nivel da mucho juego para partir para partir de ahí que las personas se puedan descubrir y puedan comunicar realmente quiénes son, no cuál es su nombre o cuál es su profesión. ¿De acuerdo? Una vez explicados los niveles y en qué consiste cada uno y cuándo preguntamos en cada momento desde el coaching, os voy a contar que esto tiene en verdad 3 reglas de funcionamiento. ¿Vale? Lo primero que dice es que la función de cada nivel consiste en organizar la información del nivel inmediatamente inferior. O sea que cuando yo estoy trabajando sobre el nivel 3, lo que está organizando es lo del nivel 3, 2 y 1. ¿De acuerdo? Cada nivel superior organiza la información del nivel inferior. Una cosa que es realmente importante. Cuando hay un cambio en el nivel superior, afectará, aquí ponemos en general, porque si no, nos podríamos decir siempre, ¿vale? Que sería una de las preguntas estrellas del coaching, ¿no? Siempre, por eso hablamos en general. Pero en el 99,9% de las veces, cuando yo actúo sobre un nivel superior, los demás se van a mover. Y ojo, cuando actuamos sobre un nivel inferior, generalmente no va a mover ninguno de los niveles superiores. Por eso, cuando hablamos de coaching con C mayúscula o de coaching con C minúscula, lo hacemos ¿por qué? Porque cuando trabajamos a partir de aquí, en estos 3 niveles, en el 6, el 5 o el 4, todo lo que hagamos va a mover todo lo demás. Si nos movemos en el ambiente, solo vamos a cambiar el ambiente. Yo en esto pongo siempre un ejemplo de cuando mi madre me mandaba a estudiar, que además un ejemplo real. Me decía, ordena la habitación y ponte a estudiar. Estaba hablando del ambiente y el comportamiento. Yo ordenaba mi habitación algunos días, pero no me ponía a estudiar. No por tener una mesa ordenada, no por tener una habitación ordenada, voy a ponerme a estudiar. Cuando me ponga a estudiar, tendré una habitación ordenada. La cuestión es al revés. No cambio el ambiente para cambiar los comportamientos. Cuando yo cambie el comportamiento, cambiaré el ambiente. Pues imaginaros cuando cambie mis valores. Si mi valor es el de ser una persona preparada y preparada si uno de mis valores es la formación intelectual, todo lo demás vendrá dado. Aunque no necesitaré tener una habitación ordenada, porque mi valor de la formación intelectual hará que me genere capacidades de estudio, me dedique 10 horas al día a estudiar y tenga una habitación ordenada. Y si no tengo una habitación ordenada, cambiaré de ambiente, me iré a una biblioteca o me iré con otro grupo de amigos. Pero no por tener una habitación ordenada voy a hacer todos los demás. Por eso es importante trabajar en los niveles superiores. Esto del comportamiento del ambiente, esto nos lo decimos los amigos en un bar o en cualquier cosa. ¿Qué es lo que tienes que hacer y en dónde lo tienes que hacer? Pues tú lo que tienes que hacer es tal cosa, eso nos gusta a todos. Pues tú lo que tienes que hacer, estamos atajando al comportamiento. Y por eso el coaching es una relación profesional, ¿vale? Y el coaching con C mayúscula necesita de una formación, porque esto, decir qué es lo que tiene que hacer, lo sabemos decir todo. Lo sabemos decir como padres. Niño, ordena la habitación y ponte a estudiar. Eso es fácil decirlo. Cuando trabajamos y entendemos cuáles son los valores que nos hacen que no estemos estudiando en este momento,
o cuáles son los valores que haga que no me vaya a tal sitio en este momento, o qué es los valores que hacen que no me comporte de tal forma, cuando yo consiga entender esos valores y ver qué es lo que tengo que hacer para o sea, consiga entender esos valores, entenderé por qué estoy haciendo todo esto. Entonces, cuando yo trabaje sobre los valores, modificaré todos los demás. Cuando yo trabaje sobre las creencias, modificaré todos los demás. Si trabajo aquí en estos niveles, solo trabajaré en esos niveles, con pocos resultados generalmente. Os dejo a modo también de resumen estas preguntas, ya las hemos visto todas. Cuando preguntamos, y acordaros que los coaches con C mayúscula, como sois todos vosotros y como somos todos nosotros, preguntamos por estos niveles, en estos niveles. ¿De acuerdo? Además, ahora le he dado la vuelta. Bueno, creo que se ve claro, le he dado la vuelta. Porque además es muy importante entender que le da la vuelta, porque si no aquí la regla de que los niveles superiores organizan los niveles inferiores ya no tendría sentido. Pero he dado la vuelta porque estamos muy acostumbrados a esta imagen, a ver esta imagen del iceberg. Fijaros que el ambiente y el comportamiento son los dos únicos niveles que son perceptibles a la vista, en donde me relaciono yo con los demás, dónde hago yo mi vida y cómo me comporto. Todo lo demás no está a la vista del resto de los seres humanos. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuál es mi identidad? Y además fijaros cómo cuando preguntamos sobre estos niveles estamos yendo a lo más profundo de nuestro inconsciente. Y por eso cuando trabajamos sobre estos niveles, sobre el 4, el 5 y el 6 principalmente, porque como os digo, este es como la línea divisoria, es cuando estamos haciendo que los cambios se produzcan al nivel más profundo y más en la base. ¿De acuerdo? Entonces, os vuelvo a recordar, esta imagen que estáis viendo ahora mismo, la estáis viendo cambiada. Pero es importante entender cómo estos dos son perceptibles a los demás, cómo está mi habitación y que no estudio, pero todo lo demás no es visible. Por eso, sobre esto puede actuar cualquiera, desde mi cuñado hasta cualquier amigo, hasta la diferencia con esto, que para trabajar sobre esto, si necesitamos una formación y necesitamos unas capacidades y unas habilidades profesionales que no todo el mundo tiene. ¿De acuerdo? Pero bueno, para eso sirve la formación en estos aspectos. Ya hemos visto los niveles lógicos del pensamiento y ahora vamos a pasar, aunque lo hemos visto ya los valores, las creencias y los comportamientos, vamos a pasar por los tres y vamos a entender cuál es la importancia que tienen los tres en el coaching. Una cita. El liderazgo personal es el proceso que consiste en mantener la perspectiva y los valores ante uno mismo y llevar una vida acorde con ellos. Como hemos dicho antes, si hay algo principal en nuestra vida, es que todo lo que hagamos esté alineado con nuestros valores. Porque los valores son el semáforo, los señales de tráfico que hay en nuestra vida. Los valores sustentan el sentido de identidad de las personas y equipos, es decir, explican el para qué. El por qué no. Bueno, el por qué actuamos de tal forma, el cómo, el qué, el cuándo y dónde actuamos las personas o organizaciones. Los valores al final sustentan todos y nos van a dar el permiso o no nos van a dar para todas las cuestiones. Son el semáforo, como hemos dicho, de los comportamientos. Generalmente en toda la vida de las personas y las organizaciones actúan los 10 mismos valores. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a detener un momentito aquí. Generalmente en nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos muramos, vamos a tener unos 10 valores por los que nos vamos a mover. Y dentro de esos 10 valores vamos a tener en algunos momentos preferencias por uno y en algunos momentos preferencias por otro. En lo personal, generalmente, los valores son heredados del sistema familiar y del sistema social en el que vivimos, pero generalmente son heredados del sistema familiar. En la organización son aportados por las personas que lo conforman o por los que crearon el equipo o la organización o lo que sea.
Sí, y también es muy importante entender que los valores tienen que ser compartidos por todas las personas que conforman una organización. Si no, habrá elementos discordantes, que no entendamos por qué son un discordantes, o que entendamos que es que no comparten nada con el equipo, y a lo mejor no es que no compartan nada, es que no comparten simplemente los valores, es simplemente entre comillas. Porque si las personas que conformamos un equipo no compartimos los valores del equipo, probablemente estemos fuera o seamos una disfunción o haya conflicto, como ya hemos visto. Recordaros aquí la importancia del para qué. Aquí lo resalto porque cuando hablamos de valores en coaching, hablamos siempre del para qué hacemos las cosas. Y hay que preguntárselo a los equipos, y hay que preguntárselo a las personas. ¿Esto para qué te sirve? ¿Para qué haces tal cosa? ¿De acuerdo? Las creencias. Aquí voy a poner la frase que creo que es conocida: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. ¿Y por qué pongo esta frase? En parte, después diré en qué parte no, pero en parte estoy al 100% o al 90% de acuerdo con ella. Porque cuando creemos que podemos hacer una cosa, lo podemos hacer, y cuando creemos que no lo podemos hacer, las dos cosas son ciertas. Robert Dill, que ya hemos hablado varias veces de él, dice que las creencias son básicamente juicios o evaluaciones tanto sobre nosotros mismos como sobre los demás y el mundo en el que nos rodea. Son juicios, son generalizaciones. Son generalizaciones firmemente aferradas sobre la causalidad. Siempre que hago esto ocurre tal cosa. Siempre que o todas las personas que hacen tal cosa significan tal otra. Yo no soy capaz, cuando digo no soy capaz de tal cosa, realmente no lo soy, yo mismo me lo estoy diciendo. Fijaros el poder de las palabras. Decíamos el otro día que las palabras generan realidades. Y es así. Cuando yo creo que soy capaz de dar una conferencia, la doy, y cuando creo que no soy capaz, no la doy. Y ya haré lo que haga falta para no darla. Me pondré malo, se me olvidará o no me presentaré nunca como voluntario para hacerla. Pero si yo creo que soy capaz, lo haré, mejor o peor, pero lo haré. Y si creo que no soy capaz, no lo haré. Ahora yo os hago una pregunta. ¿Las creencias son buenas o son malas? Porque, fijaros, si yo creo que soy capaz de dar una conferencia, ¿eso es bueno o es malo? Y si yo creo que no soy capaz de dar una conferencia, ¿es bueno o es malo? Os diría que las creencias no son ni buenas ni malas. Las creencias son o potenciadoras o limitantes. Per se, una creencia nunca va a ser buena o mala. ¿De qué va a depender? Os hago la pregunta. ¿De qué creéis? Porque me imagino, y he puesto el ejemplo queriendo, que estaréis pensando, hombre, creer que no eres capaz de dar una conferencia no es bueno. Lo estaréis pensando, ¿no? Pues mira, las creencias son potenciadoras o limitantes siempre en función del objetivo. Por eso, lo primero que hay que poner en coaching, por eso, entre otras cosas, lo primero que hay que poner en coaching es el objetivo. Porque si mi objetivo en la vida es estar tranquilo y no pasar malos ratos, creer que no puedo hacer una conferencia puede ser bueno, puede ser potenciador. Si mi objetivo en la vida es, yo qué sé, dedicarme a la formación, creer que no puedo hacer una conferencia es una creencia limitante. ¿De acuerdo? Entonces, ninguna creencia, esto es importante, ninguna creencia es buena o mala por sí. Ninguna creencia es potenciadora o limitante por sí. Siempre va a depender del objetivo. Y por eso, siempre vamos a poner primero el objetivo y vamos a trabajar siempre en coaching a partir del objetivo que las personas o los equipos se planteen. Entonces, si entiende el coachee que una creencia es limitante
para conseguir un objetivo, es sobre eso, sobre lo que tendremos que trabajar. Acordaros, son las leyes que nos dictamos. Si yo creo que no puedo, no puedo y punto. Y si creo que puedo, podré. No, aquí nos preguntamos por qué, cómo lo sabes, cómo sabes que no puedes dar una conferencia. ¿Quién te ha dicho que no lo sabe? Pues que mi madre me dijo siempre que era un desastre, o que hablo muy rápido, o todo eso se puede cambiar, el hablar lento o las cuestiones que sean, ¿de acuerdo? Y aquí voy a retomar, os dije que antes que estaba el 90% de acuerdo con esta frase, y quiero pararme un poquito, bueno, en este caso como profesional del coaching y como docente del coaching, porque creo que es una frase que nos ha hecho mucho daño a los coaches y al coaching en general. Y es esta de tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Yo la comparto al 100%, siempre entendiendo que el objetivo es autorresponsabilizado. Acordaros que cuando enmarteábamos los objetivos, hablábamos de que los objetivos tenían que ser autorresponsabilizados para poderlos conseguir. Tiene que depender de mí. Si de mí depende dar una conferencia, si creo que puedo, lo voy a conseguir, y si creo que no puedo, no lo voy a conseguir. Entonces sí estoy de acuerdo al 100%. Si lo que depende es que me contraten, si mi objetivo es que me contraten para dar una conferencia, la última decisión de que me contraten o no va a estar en otra persona, que no soy yo. Entonces, yo puedo estar muy preparado, puedo ser el mejor conferenciante del mundo, puedo incluso no cobrar por las conferencias, puedo hacer un montón de cosas, pero el que me contraten depende de otra persona. El que yo me crea capaz, el que yo sea capaz de hacerlo solo depende de mí. Entonces ahí sí la compro al 100% esta frase. Entonces, todas esas happy frases que nos encontramos por ahí alrededor del coaching y que muchas veces se lo decimos a los clientes y se lo decimos a los equipos, ¿sois capaces de conseguir todo aquello que os propongáis? Sí, pero siempre que dependa de vosotros. Y me parece que es muy importante entenderlo nosotros como profesionales y no venderle humo a nuestros clientes, a las personas con las que trabajamos. Podemos ser capaces de cualquier cosa, pero de cualquier cosa que dependa de nosotros. ¿De acuerdo? Pasamos, en los minutos que nos quedan, a los comportamientos. Acordaros, hemos ido desde los valores, que estaban en lo más alto de la pirámide, de los niveles. Cuando trabajamos sobre los valores, modificaremos nuestras creencias. Cuando trabajamos sobre las creencias, trabajaremos sobre las capacidades y también sobre los comportamientos. Porque al final, los comportamientos, la acción, cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos, es imprescindible para el coaching. Porque cuando hacemos las cosas, es cuando vamos a conseguir nuestros objetivos. De tal forma que si yo creo que no puedo, no voy a comportarme de tal manera, tendré que trabajar primero sobre las creencias, pero una vez que trabajamos sobre las creencias ya no son limitantes, que son potenciadoras, habrá que trabajar sobre los comportamientos. Una frase dice, todos tenemos sueños, todos tenemos objetivos. Bueno, la frase dice, todos tenemos sueños, pero para que esto se convierta en realidad hace falta una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. ¿Con esto qué queremos decir? No solo con ponernos un objetivo lo vamos a conseguir. Es imprescindible la W del GROW, el hacer y la voluntad de hacer. ¿Qué entendemos por comportamiento? Bueno, pues un comportamiento es la manera que tenemos de proceder las personas o organizaciones en relación con su entorno y el mundo de estímulos, ¿no?, que tenemos alrededor nuestra, cómo nos comportamos en nuestro sistema. Puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, como hemos visto antes, público o privado, y eso va a depender siempre de las circunstancias en donde se den. Generalmente en las personas los comportamientos limitantes se vienen dados por un personaje, que es este personaje rojo, que es el saboteador.
el saboteador que todas las personas llevamos dentro. Y en los procesos de coaching, cuando trabajamos sobre el comportamiento, generalmente trabajamos sobre el saboteador. Aquí os hago referencia a otro libro que creo que estaría interesante que pudierais leer y que podáis pedirlo como regalo, si todavía no tenéis la lista de Reyes completa, que es El juego interior del tenis. Se me dio el nombre, de Timothy Galway. Ese libro es el que da pie al coaching moderno tal y como lo conocemos ahora, ¿vale? Fue uno de los libros en los que se basó John Whitmore a la hora de poner el coaching como instrumento de crecimiento profesional. Y en este libro del juego interior del tenis es donde se habla ampliamente sobre el sabotador, ¿no? Este hombre habla del yo número 1, que sería el sabotador, y el yo número 2, que somos las personas realmente. Esto es simplemente una imagen de nosotros mismos. Bueno, pues cuando hablamos de saboteador, vamos a hablar principalmente de esta definición que dice la RAE, la segunda que está en verde, que dice que es una oposición u obstrucción disimulada, ¿vale? Porque el saboteador no aparece y dice, te voy a sabotear. No nos aparece ese diálogo interno en donde dejamos de hacer las cosas de manera consciente, por así decirlo, sino que lo hace de manera disimulada, contra proyectos, ya sea en este caso los proyectos personales o de equipo, las órdenes, las decisiones que tenemos, las ideas que queremos llevar a cabo, ¿vale? Entonces, fijaros que es una oposición u obstrucción disimulada y que nos hacemos nosotros mismos. Nos autosaboteamos, por ejemplo, cuando queremos hacer algo o ser de una determinada forma, pero hacemos todo lo posible por no serlo o no hacerlo. Existen muchas maneras de autosabotarse y desafortunadamente pocas veces nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Por eso lo hace de manera disimulada. ¿De acuerdo? Es el yo número 1 que habla Galway en su libro y es ese pepito grillo que todos tenemos dentro, donde nos vamos diciendo ese diálogo interno que nos hace, pues, comportarnos y creernos cosas que en realidad no somos o comportarnos de manera que realmente no queremos comportarnos. ¿Qué es lo que los motivos generalmente del saboteador o de los comportamientos limitantes? Vuelvo a decir, igual que dije con las creencias, los comportamientos no son buenos ni malos, los comportamientos son limitantes o potenciadores siempre en función del objetivo que nos marquemos. Pues bueno, la fuerza del hábito en cualquier comportamiento repetido regularmente requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido más que innato. Entonces, si tenemos el hábito de hacer tal cosa, de manera general, lo vamos a ir haciendo siempre. Sobre los hábitos, decir que no podemos quitar un hábito, lo podemos cambiar por otro. Y eso lo debemos de entender y tener claro desde el coaching. Cuando un cliente, cuando un equipo va a modificar un hábito, lo va a modificar para incorporar otro. Los hábitos no se eliminan, sino se cambian por otro. El segundo, la comodidad. Creo que también, bueno, habéis hablado, sé que habéis hablado con David sobre el locus de control y sobre el círculo de confianza y todo esto. Y bueno, al final, la comodidad. El salir de nuestro círculo de confort, el salir de nuestro círculo de confianza es un tema que no nos gusta, nos resulta incómodo. Entonces, siempre que podemos, aunque sea de manera inconsciente, acordaros que lo hace de manera disimulada e inconsciente, siempre que podamos vamos a tender a ser cómodos. El ser humano, por definición, es cómodo para ahorrar energías, como quien dice. Los miedos y las incertidumbres, las propias inseguridades que tenemos, los niveles de autocreencia, el pensar que nos va a ir mal, el fracasar, todo esto hace también que nos saboteemos y que no hagamos las cosas que nos proponemos hacer. Un ejemplo, por ejemplo, sería no me presento a una entrevista de trabajo y así no me dejan o sea, no soy elegido. Prefiero no presentarme a que alguien me diga no he sido la persona elegida. Entonces, ante el miedo de no ser el elegido, directamente
no me presento, no he hecho el currículum, llego tarde o cualquier cosa. Así nunca me daré cuenta, nunca confirmaré que no era la mejor persona para tal cosa. La culpabilidad, cuando no nos creemos merecedor de algo, fijaros que he ido a la creencia, cuando no nos creemos merecedor de algo, no vamos a actuar para conseguirlo, por no ser juzgado, para que digan, hoy pues no se lo merecía o tal cosa, no nos exponemos a cosas. Cualquier necesidad humana de ser básica del ser humano, como podría ser, por ejemplo, la del cuidado, y prefiero no curarme, prefiero seguir enfermo para que me sigan dando cariño y así siga alguien estando pendiente de mí. Porque si en el momento en el que me ponga bueno, me cure, ya las personas van a pasar de mí. Pues esto con lo mismo con el desempleo. Mientras que esté en desempleo voy a dar pena y la gente me va a seguir llamando o lo que sea. ¿De acuerdo? Las pérdidas asociadas a la consecución del objetivo, como podría ser, bueno, pues quiero dejar tal trabajo porque no quiero seguir haciendo tal cosa porque me están explotando, pero esto sería como más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces me autosaboteo cada vez que voy a presentar un currículum o cada vez que me voy a enfrentar a un proceso de selección y ni me presento por acoger, aunque esté mal, o por quedarme con lo que tengo. ¿Cómo actúa el sabotador? Pues aquí os he puesto un resumen de todo lo que hemos visto. Pues las cosas se nos olvidan o les restamos importancia a lo que queremos. Bueno, tampoco es tan importante cambiar de trabajo o prefiero seguir aquí que me van a pagar un poquito más durante estos meses a cambiar de trabajo. Todas las cosas que nos decimos, todas las cosas que nos vamos repitiendo una y otra vez para no conseguir lo que realmente queremos conseguir por miedo a cualquier cosa. Y os recuerdo que en este apartado, o en este nivel, perdón, hablábamos o preguntamos cuando decimos que te impide, que piensa, ¿qué más? Pues con esto, y me he pasado un par de minutillos, acabamos la conferencia de los niveles lógicos del pensamiento, acabamos el cómo, o hemos visto para qué nos sirve entender cuáles son los niveles lógicos del pensamiento a la hora de articular nuestras preguntas y nuestras actuaciones como coaches, y sobre todo la importancia de trabajar sobre los valores y las creencias, porque harán lo que cambien nuestras capacidades, nuestros comportamientos y el ambiente en donde nos desarrollamos. Y ahora pues, Irene, tú me dices si hay alguna duda o pregunta, estaré encantado, y si no, a través del foro, como ustedes vean. ¿No? ¿Está bien? Muy bien, pues si no hay novedad nos vemos el día 30. Hasta luego, que paséis buen día.